y vamos a ver la clase 8. Si bien estamos en la semana 9, estamos una clase atrasados, hoy vamos a comenzar con nuestra clase número 8. Estamos trabajando, mirando a ver cuáles son los recursos con los que cuenta una organización, cuáles son las competencias con las que cuenta una organización, cuáles son las ventajas competitivas con las que cuenta una organización para enfrentar los desafíos del futuro. Así que nuestra primera clase habla de esta unidad, de la unidad 3, habla del análisis crítico de la cadena de valor. Análisis crítico de la cadena de valor. No es sencillamente el análisis de la cadena de valor de Porter, que ustedes ya conocen, que han visto seguramente en el recorrido por la carrera. Eh, Recuerden, siempre decimos, ¿no?, que en primer año ustedes vieron fundamentos, primero y segundo año vieron fundamentos, segundo y tercero ya vieron algunas conceptualizaciones, algunas aplicaciones de esos fundamentos que vieron anteriormente, y ahora toca ver el diseño, ver la crítica de todo eso que aprendieron. Cercanos a recibirse, ahí están trabajando sus trabajos finales. ¿Por qué no ensayar una crítica de una herramienta como la cadena de valor, tan interesante y que tanto ayuda para el análisis de las organizaciones? Bueno, profundizar un poco más en esa mirada. Bien, la clase, como siempre, está estructurada de la misma manera, ¿no? Es decir, un plan de la clase, una actividad asincrónica para realizar durante la semana y lo que proponemos siempre, la propuesta de debate. Ese debate que enriquece la propuesta con ejemplos, con reflexiones, que nacen de ustedes, ese diálogo, esa conversación entre los grupos, leyendo al resto de los grupos para ver cómo vamos avanzando y cómo vamos enriqueciendo la asignatura. Bien, en esta clase entonces lo que buscamos es desarrollar, que ustedes logren desarrollar críticamente el concepto de cadena de valor. Desde luego que es un concepto importante y profundo, que a mediados de los 80, 90 desarrolló Porter ahí, y está bueno meterse en este análisis para poder profundizarlo y criticarlo, como siempre, porque, bueno, hoy la realidad, como decíamos en el Congreso, tiene algunas componentes que no lo hacen tan plenamente planificable todo como era a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, ¿no? Hoy, no sé si escucharon ahí en el Congreso, decía yo que estábamos en una realidad, venía siendo bica, ¿no? Es decir, volátil, incierta, compleja, ambigua por las características que nos mostraban todos los escenarios. Bien, volátil y compleja por sus características contextuales, ¿no? El contexto es un entramado de factores, de variables que nosotros, como seres humanos, no estamos tan adaptados y con nuestras competencias humanas tal vez no logramos ver ese crecimiento exponencial de la tecnología. Y bueno, nosotros como seres humanos que no tenemos garras, no tenemos alas, no tenemos esas ventajas de otras especies en la naturaleza, pero sí tenemos cerebro, y nuestro cerebro, a ese avance exponencial de la tecnología, puede adaptarse a alguna de ellas, y no seguramente a todas, y hasta nos cuesta ver a ver cuál va a ser la tecnología que va a perdurar hacia el futuro. Ese, todo ese entramado de cosas, el calentamiento global, hablábamos del calentamiento global, de la escasez de recursos, de la globalización y las problemáticas y las crisis políticas, el conglomerado urbano, de los desafíos que nos propone el entramado urbano, bien, todas esas situaciones hacen que este sea un mundo complejo y volátil en muchas cosas, efímero en muchas cosas. Esas dos características del mundo hacen
que emerjan de esas características situaciones de ambigüedad, ¿sí? Es decir, hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra, no está claramente visto hacia dónde va el mundo, y además hay un componente de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre porque no alcanzamos a ver claramente cómo se definen los hechos. Además de eso, como decía ahí, nos ocurrió el coronavirus, ¿no? Y ahí todo aquello que parecía firme, la economía mundial que parecía estable, bien, no resultó ser así. De hecho, un virus, apenas un diminuto virus, hizo quebradizo al mundo, lo hizo frágil y vimos que no era tan sólido como parecía. El virus ese se expandió en apenas 3 meses hacia todo el globo. Así que esa es la característica de este mundo que tenemos hoy también. Frágil y no lineal. No, los eventos no los podemos advertir linealmente, no los podemos proyectar. ¿Por qué? Bueno, porque un evento tiene diferentes alternativas, ocurren de diferentes dimensiones. Y además, los efectos de las cosas que suceden no son proporcionales a las causas. A veces una pequeña causa desata un tremendo hecho. A veces una pequeña protesta termina siendo un gran evento. Y a veces algo que parece ser muy grande resulta no afectar tanto al mundo. Así que, evidentemente, tenemos que realizar una mirada no lineal en ese análisis global. Así que tenemos esas dos características también. Además de lo volátil, además de lo complejo, tenemos esa fragilidad con la que se nos muestra el mundo y esa no linealidad de cómo ocurren las cosas. De ese entramado también emergen otras situaciones, como la ansiedad. Hoy estamos ansiosos por todo lo que nos ocurre. Hoy el consumidor, decíamos ahí, requiere inmediatez. Ustedes hoy quieren todo rápido, quieren éxito rápido, productos que hagan todo sencillo, que lleguen rápido a casa y si se demoran voy y busco otro. Aparte, está muy bueno, ustedes reclaman otras cosas. Pero además, decía el mundo, aparte de esa ansiedad, ¿sí? También emerge la incomprensión de las cosas. Porque las cosas que ocurren, insisto, no son proporcionales a, a las causas que originaron las cosas que nos suceden. Así que es un mundo bastante incierto. Y para poder actuar en ese mundo, necesitamos entonces empatía, resiliencia para poder resolver toda esa fragilidad del mundo. Aparte, necesitamos eh, mucha comprensión para ese análisis no lineal que necesitamos hacer. Necesitamos además desarrollar nuestra intuición para poder comprender toda esa incomprensión. Y cuando digo desarrollar la intuición, no hablo no hablo de nada esotérico, ni hablo de algo que se opine, no, hablo de que hay que ir formando un criterio basado en fundamentos. Y ustedes están en el lugar correcto, formándose. Esa formación que ustedes adquieren, ese conocimiento que van adquiriendo, va haciendo en ustedes esa formación de criterio que los ayuda a tener más elementos para llegar el momento y que se desate esa intuición. Ante aquello desconocido, ante aquello incomprensible, esta intuición que a ustedes les surge, pero a partir de que tienen un montón de cosas adentro que les hacen ver esos eventos con mayor claridad. Así que ese es el entramado. Toda la vida, siempre, a lo largo de la historia del ser humano,
siempre hubo situaciones de donde la tecnología trajo un montón de desconcierto, un montón de situaciones donde se perdieron empleos, donde quedó gente sin trabajo, pero siempre la máxima del ser humano fue o me dejo estar o pierdo, ¿sí? O aprendo, aprendo de lo nuevo. Siempre que hubo transiciones tecnológicas, se crearon oportunidades de trabajo, nuevos modelos de negocios. Bien, ustedes están acá entonces para formarse y encontrar en esos escenarios que yo siempre digo de policrisis, porque tenemos crisis políticas, económicas, sociales, culturales, eh, este, personales, bien, en todo ese escenario de policrisis hay entonces, ustedes lo saben muy bien, escenarios de polioportunidades. Así que ustedes están acá formándose para advertir esas oportunidades, porque esas oportunidades solamente se advierten si estamos preparados para verlas. Como digo siempre, así graciosamente, la oportunidad no tiene un cartel que diga oportunidad. Yo soy una oportunidad. Hay que encontrarla, solamente están preparados para verla aquellos que están formados, tienen su criterio formado y tienen esa intuición para darse cuenta de que eso era una oportunidad. Así que eso es un poquito lo que estamos buscando, ¿no? De eso hablábamos en el Congreso. Siguiendo entonces con nuestra clase número 8, a propósito de el análisis crítico profundo de esa cadena de valor que ustedes ya conocen, también queremos ahondar y comprender y entender la importancia de lo que es la búsqueda de cada organización en la búsqueda de competencias nucleares, es decir, competencias básicas que tiene una organización y que hace que se transformen en capacidades estratégicas para actuar en ese mundo que estábamos comentando. Además, este estudio entonces habla del análisis de la red de valor en definitiva y desarrollar, como siempre lo venimos diciendo, una perspectiva sistémica de todo lo que hace al organizativo. Entonces, en esta clase hablamos de cadena de valor, competencias nucleares, red de valor, competencia, no competencia, no hay error ahí, sino de competencia, y ahí van a ver los conceptos de competencia muy interesantes, y de la gestión de las capacidades estratégicas. Para hacer este recorrido, vamos a trabajar en la lectura o continuar con la lectura del libro que con el que estamos trabajando, de Johnson y Schulz, Diagnóstico de las Capacidades Estratégicas, específicamente en el punto Diagnóstico de las Capacidades Estratégicas, en las páginas 133 a la 141. Además, una lectura muy interesante, el potencial competitivo de la empresa, recursos, capacidades, rutinas y procesos de valor añadido de Sáenz, Vitería, Arauz. Luego, complementando estos videos, estas lecturas, perdón, complementando estas lecturas, este material, unos 4 o 5 materiales audiovisuales muy buenos, les puedo asegurar que muy buenos, muy interesantes, acerca de la temática de cadena de valor, red de valor, capacidades estratégicas, y un video último ahí, que no lo pido nunca para el segundo parcial, pero sí me gustaría que lo vean para el final, que habla de la teoría del juego. Así que es un lindo recorrido, por eso quería que lo completen. Y como siempre, la propuesta de debate siempre está presente. Vamos a ver entonces los materiales rápidamente, si están, que después los invito ahí, cuando trabajemos en el grupo, ver un poquito el recorrido de los videos, al menos a ver qué les encuentran y qué ideas traen
a propósito de los videos. Bien, entonces aquí tienen el libro de Johnson y Schultz. Estas páginas, lo bajan a sus computadoras, son, como ven, 8 páginas. El paper acá, el potencial competitivo de la empresa, de Sáenz, Viteri, Arranz. Acá también es un paper, lo bajan a sus computadoras. Y los videos que les comentaba. Un video que habla de la cadena de valor de Michael Porter, ya lo conocen. Otro video que nos habla de la importancia de conocer perfectamente esta cadena de valor. Un tercer video que nos habla, y aquí es donde empezamos con ese análisis crítico de lo que es la cadena de valor. Luego otro que nos habla de la gestión, o sea, primero el diagnóstico de las capacidades estratégicas de una organización y luego la gestión de esas capacidades estratégicas de la organización que hace que haya un diferencial con el resto de las organizaciones. Y otro video más a propósito de la gestión de las capacidades estratégicas. Y como les comentaba entonces, pero para saber más, para profundizar, no para de cara al segundo parcial, pero sí para el final, como material que corresponde obviamente al programa de la asignatura. Y por eso les pongo a estos apartados para saber más, sabiendo que lo dejamos para después tal vez. eh, un, un video que habla de la red de valor y la teoría del juego. Así que los invito a ver esta propuesta que está excelente. Este es un video excelente, lo que pasa que es un poco más largo, así que los invito a que lo vean. Muy, muy interesante. Y como siempre, preguntas de reflexión. Y estas preguntas están referenciadas, es decir, la contestación de cada una de estas preguntas están referenciadas ya sea en el material bibliográfico o en los videos. ¿Dónde contestar el debate? Bueno, como siempre, aquí, ¿no? En el espacio dedicado a los debates. Son 5 reflexiones acerca de la búsqueda de competencias nucleares a través de la cadena de valor, reflexionar acerca del modelo de competencias nucleares o fundamentales propuestos por los autores que están acá mencionados, reflexionar críticamente acerca de los conceptos de red de Porter, de red de valor de Porter, cuáles son las herramientas para el diagnóstico de las capacidades estratégicas, y por último, en qué consiste la gestión de las capacidades estratégicas. Como ven, están referenciadas cada una de estas. Tienen ahí la referencia de dónde encuentran este tema. Bien, eso es entonces nuestro recorrido de la clase